Niños, muy buenos días. Les saluda cordialmente la misaría. Aquí una vez más, pues, interactuando con ustedes a través, pues, del video que grabamos. Y previo a los cordiales saludos, indicarles que siguiendo la temática de nuestro libro, de nuestro material de trabajo, hoy día también nos toca el curso de química. Entonces, vamos a empezar. Bien, la semana pasada, ¿se acuerdan que hablamos acerca de la masa? La masa venía a ser, pues, la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y según el sistema internacional, su unidad es el kilogramo. Entonces, la cantidad de materia, la cantidad que hay en un cuerpo, eso es la masa. Sin embargo, habíamos visto también el volumen. Y el volumen era, pues, la cantidad o el espacio que ocupa un cuerpo. Entonces, por ejemplo, esta pelota de ping-pong pues tiene menos masa que esta de acá, porque como bien sabemos su unidad pues es el kilogramo. Se va a medir la cantidad de masa a través del kilogramo. ¿Y cómo podemos medir la cantidad de masa que hay en un cuerpo? Con la balanza. Aquí habíamos visto también en la página 124 ¿qué es la masa? Nos indicaba mucho mejor qué era la masa. Nos vuelve a repetir, es la cantidad de materia que presenta un cuerpo. La principal unidad en el sistema internacional es el kilogramo, por lo cual la masa era medida en kilos o en kilogramos. ¿Y con qué instrumento medíamos la masa? Mira, aquí observa a las personas, ya están comparando y viene a ser la balanza. Entonces el instrumento con el que medimos es la balanza. Aquí tú habrás podido observar en la página 124 que la niña pues agarra otro tipo de balanza, ¿verdad? Ah, ya, y aquí el niño está utilizando. Esto tenías que colorearlo. Entonces, ese es un repaso de la masa y de la clase anterior. Entonces, nosotros sabemos que hay muchos cuerpos, muchos objetos dentro del universo. Sin embargo, queremos medir qué cantidad de masa ocupa dentro de nuestro planeta, dentro de un ambiente. Utilizamos la balanza para medir y con el kilogramo determinamos cuánta masa hay. En la clase de hoy, bueno, viene a ser, pues, ¿qué es la balanza, no? Vamos a determinar qué viene a ser la balanza, de repente no lo conoces bien, pero en el capítulo de hoy lo vamos a detallar un poco más. Entonces, dice, ¿no? La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos. Ah, tú habrás podido observar este tipo de balanzas, son balanzas muy antiguas, son balanzas de tipo romanas que servían para, pues, en un platillo colocaba cierta cantidad y para comparar también que otro objeto, otro cuerpo tenga la misma cantidad de masa, entonces colocabas. Si los platillos estaban al mismo nivel, entonces tenían pues la misma cantidad de masa. Pero si uno bajaba más, en este caso este está bajando más, significa que aquí hay mayor cantidad de masa y aquí hay menor. Entonces, tú habrás podido observar también esto en es un símbolo de los abogados, ¿ya? También indica pues igualdad, indica justicia, pero eso es en nuestra clase posteriormente de derecho, lo van a ver. Sin embargo, ahora estamos en la química y sabemos que esta es una balanza, es muy antigua, que sirve para medir la masa de los objetos. Vamos a ver por acá tipos de balanzas. Ay, no, perdón, todavía. Me estoy adelantando. Entonces, hoy en día las balanzas pues han cambiado, se han vuelto más sofisticadas, han mejorado su sistema de medición a través del kilogramo. También conocemos pues que se puede medir a través del gramo. Sin embargo, también hay miligramos. Entonces, si compramos un kilo de arroz, significa que ese kilo de arroz pues es la cantidad de materia que ocupa en el espacio ya o en el universo, en nuestro planeta, en nuestro ambiente. Bien, si tuvieran alguna pregunta, no se olviden de anotarlo y en el momento de la interacción me lo hacen saber, alguna pregunta o alguna duda. Entonces vamos a continuar por acá. Vamos a conocer el día de hoy los tipos de balanza. Tú puedes observar, esta es una romana con reloj electrónico, ¿ya? Sirve para medir cómo se utiliza. Le colocas pues acá, lo cuelgas, una bolsa con... No, todavía no te vayas.
Ya, le cuelgas una bolsa con algún producto y mides la cantidad de gramos y kilogramos que está presente en ese cuerpo, en ese producto. Acá también, esta es una balanza mecánica de platillo, colocas encima y también mide pues la cantidad. Esta es otro tipo que con la que cual se parece mucho a esta, ¿no? Colocas encima y mide los gramos. Esto también, esto más que nada se usa en el mini market, en los mercados. Son balanzas electrónicas. Hoy día vamos a conocer 3 tipos de balanza. Ahora sí puedes irte, muy bien, ya se está yendo, se fue. 1, la balanza mecánica. 2, la balanza romana o solo le llaman romana. Y 3, la balanza electrónica. ¿En qué consiste la balanza mecánica? Miren, hemos visto en el mercado más que nada, porque los productores al vender sus productos necesitan saber la masa de ese producto que van a vender. Entonces, sin embargo, hay algo que nosotros o que ellos están confundiendo. Dicen, ¿no? ¿Cuánto pesa? Pero en realidad no deberías decirse peso, debería decir cuánta masa hay. Pero eso ya está de forma común. Hoy que nosotros sabemos, estamos aprendiendo en química, sabemos que el peso y la masa no son iguales. Sin embargo, comúnmente se le conoce como peso. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el productor? Coloca, por ejemplo, acá unas papas y esta balanza mecánica, pues sus agujas giran hasta acá. Cuando la aguja gira hasta el número 1, significa que las papas ya están, pues, han pesado 1 kilo. Si quieres 2, 3 papas, entonces 3 kilos de papa, perdón, colocas más cantidad y las agujas van a seguir girando, de acuerdo a la cantidad de masa que tú quieras. Pero en el mercado le van a decir de acuerdo al peso que tú quieras, ¿verdad? Entonces, esa es una balanza mecánica. Vamos a ir con la romana. La romana, en los tiempos muy antiguos, se utilizaba lo que les había dicho, esta parte, ese tipo de balanzas, donde había pues como un péndulo ahí al medio y a los costados habían 2 platillos en el cual tenías que igualar pues la cantidad de masa que tú querías, la cantidad de o la proporción de algo que querías, ya sea arroz, papa, algún objeto, algunos cereales, etcétera. Entonces le ponías acá cereales, ya sabían, había un tipo de un sistema ya determinado, por ejemplo 1 kilo, y podías colocarle. Hoy en día también pues conocemos a la romana a este sistema. Esto es muy antiguo. En el campo todavía se puede utilizar este tipo de romanas. ¿Y cómo lo utilizan? Así como les había mencionado al inicio. Cuelgan acá con una bolsa, con una especie de repente un recipiente, cuelgan y esto va a bajar. Acá hay 0, hay 1, 2, 3. Entonces, de acuerdo a la masa que tenga ese objeto, entonces va a ir bajando, va a ir descendiendo. Esto es limitado, sí. Igual esta balanza mecánica también es limitada. Y por último vamos a ver a la balanza electrónica. Esto ya es digital. Colocas y acá te van a poner en miligramos, en gramos y en kilos. Entonces, esta balanza electrónica es más exacta, porque aquí solamente te mide los kilos, acá también. En cambio, acá te mide pues los miligramos incluso. Incluso todavía en la mecánica, niños, te puede medir algunos gramos también. Por ejemplo, 100, y si pasa acá, hay 1 kilo con 100 gramos, un poquito más. Entonces, esta también es más o menos exacta, pero esta ya es súper exacta. ¿Ya? Si quieres 1 kilo, ¿cuánto es 1 kilo? Es 1000 gramos. Exactamente tiene que haber acá, o tiene que decir 1, y acá tiene que haber 00, o tiene que haber 1000 gramos. Exactamente. Entonces, las balanzas electrónicas hoy en día son muy exactas, ya se utilizan, los mercados, las bodegas han innovado y tienen sus balanzas para poder despachar al cliente el producto exacto. Entonces, sabiendo eso, conociendo pues los tipos de balanzas, vamos a hacer los ejercicios del libro. En la página pues siguiente, a ver qué página es todavía. En la página siguiente de tu libro estábamos pues en la 129, si no me equivoco, ¿ya? Si me equivoco, corríjanme. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a conocer pues a la balanza mecánica. Dice, dibuja los 3 tipos de balanza. Acá he colocado dibujitos, ahí está la mecánica, aquí está la romana y aquí está la electrónica. Entonces, en casa, con ayuda de tus papis, tienes que colocar los 3 tipos de balanzas. Estamos dividiendo el curso en 3. Entonces mañana, por ejemplo, mañana el jueves nos toca, vamos a terminar lo que es la clase de química para entrar a lo que es la clase de física.
¿Está bien? Entonces estamos haciendo un poco lento, los videos están siendo un tanto cortos por el tema que son 3 cursos, ¿verdad? Química, física y biología. Estos 3 tenemos que dividirlo pues en prácticamente 9 clases. Entonces el curso de biología lo dividimos en 3 para una semana, el de química en 3 y el de física en 3. Es más, y nos sobra tiempo todavía para hacer algún repaso o algunos ejercicios. Entonces, niños, dibújenlo, ¿ya? Con la calma que ustedes tienen, píntenlo bien y me envían sus reportes como hasta ahora lo han estado haciendo. Esta parte de acá dice, calculamos y compramos la masa de algunos cuerpos, ¿ya? Si en casa hay una balanza romana, tienes que tener una piedra pequeña, 2 papas, 3 plátanos, un algodón, media bolsita de algodón. Entonces, prácticamente nos dice, ¿no? Utilizando la balanza romana, en la página 125, perdón, la anterior era 124, 125 niños. Utilizando la balanza romana, calcula la masa de cada material. Entonces, esta es una tarea en casa para que puedas calcular la masa de una piedra, 2 papas, 3 plátanos y el algodón. Y tienes que dibujar los materiales. Ya dibujas una piedra, dibujas las papas, dibujas el algodón y pones cuántos kilos pesa, más o menos. Entonces, trata de hacer esta tarea en casa. Algunos de nosotros tenemos la romana porque es un sistema de medición muy antigua. O de repente podemos ir a la bodega de la esquina y prestarnos un ratito la balanza para medir esto y anotar. Ya niños, esto queda como tarea. ¿Ya? Esto también dice, tarea para la casa, investiga la masa de los integrantes de tu familia. Por ejemplo, acá debería ser abuelo y abuela. El abuelo, mi abuelito tiene de masa, o sea, en otras palabras, cuántos kilogramos tiene, ¿no? Cuántos kilos tiene. Un ejemplo mío, mi abuelito tiene pues 75 kilogramos y anoto acá. La abuela, mi abuelita ya falleció. En mi caso, voy a preguntar a mi papá cuántos kilos pesa. Mi papá es gordito, tal vez pesa 85, 90 kilos o tal vez un poco más. ¿Cuánto es de mamá, de tus hermanos y de ti mismo? Esto es también una tarea para la casa, para que preguntes pues la masa de los integrantes de tu familia. Así digo ingredientes. Entonces, niños, pues vamos a hacer una aclaración. Justo a esta parte quería llegar antes de finalizar. Estas son las actividades para la clase de hoy. Dice, aclaración, ¿es igual a la masa? Debería ser, ¿es igual la masa que el peso? La respuesta es no, porque la masa es la cantidad de materia y peso es el efecto de la fuerza de atracción al centro de la Tierra. La clase anterior yo les había comentado más o menos que la masa pues es la cantidad de materia, pero el peso era multiplicado por la gravedad. Si la gravedad en la Tierra era 10 y de repente tu masa era 50, ¿ya? Entonces mi masa, por ejemplo, es 50 kilogramos. Pero ¿cuál tenía que ser mi peso? Mi peso era multiplicado por la gravedad que era 10, entonces mi peso era 500 newtons. Y el peso también se mide en newtons, ni siquiera en kilogramos. Entonces, a eso se refiere. Mi peso va a variar. Si yo me voy a la luna, mi peso va a ser menos, porque la gravedad es menos. Si me voy a otro planeta, como en el de Júpiter, también mi peso puede ser menos, porque va a depender de la gravedad de ese planeta. Entonces, acá, por ejemplo, en la balanza nos han medido la masa de un cuerpo que pesa 50 kilos, y acá, pues, en la Tierra es 100 kilos. Afuera, el peso va a tener que ser, pues, mayor o menor, va a depender. ¿Ya, niños? Entonces, esta es la aclaración también. Aunque en nuestra vida cotidiana utilizamos el término peso cuando calculamos la masa. Es lo que normalmente las personas hacen, ¿no? En el mercado dicen, por favor, pésame la papa, 1 kilo. Ah, ya, ¿cuánto quieres que te pese? Entonces, utilizamos el término peso para calcular la masa. Y es ya una forma común de expresarse de las personas. Pero si habláramos químicamente o de forma física, sabemos que son 2 términos diferentes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niños, esa viene a ser la aclaración ya de la clase de hoy. Cuídense mucho. Nos vamos a ver pues la siguiente clase. Esperemos que ustedes también se cuiden. Estamos todavía en época de emergencia sanitaria. ¿Qué significa? Que no tenemos por qué salir por gusto de nuestros hogares si no es necesario.
tenemos que usar la mascarilla, mantener nuestro metro de distancia. Recordemos que los picos están subiendo, los casos están aumentando, es muy preocupante. No queremos pues que esto se vaya a ser una situación más grave o que en casa alguno de nosotros nos afecte, ¿no? Entonces, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la siguiente sesión. Entonces, vamos a quedarnos ahí. Bye bye, chicos.